Para finalizar esta primera jornada de nuestro segundo simposio nacional de genética, tenemos como invitado al doctor Wilson Bautista Molano. Él es médico, especialista en medicina interna y reumatología, hace parte del equipo de reumatología del Hospital Universitario Fundación Santa Fe y es docente de la Universidad Militar Nueva Granada y de la Universidad de los Andes. Él nos va a acompañar el día de hoy con la charla de inmunogenética en la artritis psoriásica. Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial a la audiencia y también un agradecimiento especial a todo el equipo organizador, a Sebastián y a los demás integrantes del equipo organizador de este segundo simposio de genética. Bueno, en estos minutos quiero compartir con todos ustedes los aspectos más importantes cuando hablamos de inmunogenética en un modelo de enfermedad reumatológica que se llama artritis psoriásica, que constituye, digamos, una patología de punta de investigación en los últimos años en relación con la medicina personalizada y sobre todo en el aporte que ha tenido, tiene y va a tener la inmunogenética en el tratamiento y la clasificación de la enfermedad. Entonces, en estos minutos voy a hablar un poco acerca de la enfermedad para aquellos que no estén familiarizados, aspectos de fisiopatología, integración con el área de genética e inmunología, para finalmente concluir con los aportes que tienen estos avances en el contexto de la medicina personalizada y unos mensajes finales para llegar a casa. Entonces voy a hablar de aspectos importantes de la enfermedad. La artritis psoriásica pues, es una enfermedad sistémica con un sustrato inflamatorio, no solo autoinmune, sino también autoinflamatorio, donde estos pacientes tienen diversas manifestaciones, no solamente a nivel articular con la artritis propiamente dicha, sino también con entesitis, con dactilitis, el compromiso propio de la piel por la misma psoriasis. Es importante también considerar el compromiso a nivel ungueal. Es una enfermedad que se extiende más allá del sistema musculoesquelético. Estos pacientes tienen también un número muy importante de comorbilidades cardiometabólicas, cardiovasculares y también neuropsiquiátricas, lo que hacen que todo este espectro de compromiso metabólico esté relacionado también con esa carga inmunogenética e inflamatoria que impacta en la enfermedad. Es así que cuando entramos a detallar cuáles son esas características de ese proceso inflamatorio de la enfermedad, vemos que hay diversos factores que favorecen la progresión de la enfermedad psoriásica. Enfermedad psoriásica definida como la integración del compromiso en piel o psoriasis y el compromiso musculoesquelético o artritis psoriásica. Y en ese sentido aporta no solamente el componente genético, sino también la biomecánica, el metabolismo, el mismo microbioma y otros factores ambientales, los cuales van a influir en el proceso inflamatorio y posteriormente en las consecuencias de ese proceso inflamatorio que va a estar relacionado con las comorbilidades que, como les había mencionado, principalmente son cardiometabólicas. Entonces observamos, por ejemplo, este es el caso típico de un paciente con psoriasis, con compromiso en superficies extensoras, en pabellón auricular, que hacen este tipo de manifestaciones articulares. Por ejemplo, como ven aquí en la imagen, a nivel no solo de las interfalángicas proximales, sino también a nivel de las interfalángicas distales, comprometiendo de forma muy importante la calidad de vida y la funcionalidad en estos individuos. Y es así como la poliartritis es una de esas manifestaciones. La oligoartritis asimétrica también hace parte dentro del complejo de la enfermedad, y vean, muy interesante ese compromiso ungueal, lo cual hace que esa diversidad desde el punto de vista clínico, como lo vemos aquí en las uñas y en esa matriz ungueal,
haga que sea un modelo de enfermedad difícil de caracterizar desde el punto de vista clínico, y de ahí la necesidad creciente de su clasificación taxonómica a nivel inmunológica y probablemente a nivel genético, alcanzando un mayor grado de esta precisión. Y vemos, por ejemplo, aquí en la imagen otra manifestación, también dentro de esa misma complejidad del modelo de enfermedad, que es la dactilitis, conocido como los dedos en salchicha, que se puede presentar en estos pacientes en manos o en pies. Y también un dominio muy importante es el compromiso de uñas, que son manifestaciones que alteran no solamente el componente estético en extremidades, sino que también pues, van a afectar la funcionalidad relacionada con ese compromiso a nivel ungueal. Y todo lo anterior permite entender la fisiopatología de la enfermedad, integrando todas esas manifestaciones clínicas, siendo el común denominador el proceso inflamatorio sistémico a través de un continuum en la línea del tiempo que va a llevar no solamente a esas manifestaciones clínicas, sino también a las comorbilidades cardiometabólicas de la enfermedad. Y es así como se ha denominado la fisiopatología de esta enfermedad como la marcha psoriática, siendo este un proceso tanto medioambiental como inmunogenético, que a través del tiempo va agregando diversas manifestaciones clínicas y diversos compromisos a nivel sistémico. Entonces, si entendemos ya esta enfermedad como una condición compleja, donde no solamente van a haber comorbilidades, sino diversos factores que van a llevar a progresión de esta enfermedad. Vemos, por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, cómo desde el inicio de un compromiso cutáneo por psoriasis va a llevar hacia una aterosclerosis. Vemos cómo hay unos mediadores de tipo inflamatorio y unos grupos celulares que participan en esa progresión a través del tiempo, llevando a que haya manifestaciones extracutáneas y extraarticulares. Y por ejemplo, la imagen de la derecha, si tomamos la obesidad, que es una de las comorbilidades más frecuentes en esta enfermedad, vemos que hay también múltiples factores y mediadores derivados de línea inmunológica e inmunoinflamatoria que van a contribuir en esa progresión o en esa marcha psoriásica de la enfermedad. Es decir, que estamos enfrentados a una patología en la cual hay unas condiciones multifactoriales que a través del tiempo van a tener un efecto adictivo progresivo y que permite catalogarla como un modelo de enfermedad para el estudio de patologías crónicas que afectan múltiples órganos y sistemas. En el área de inmunogenética, y lo vamos a ver más adelante con un par de trabajos que les voy a compartir, ha sido de gran interés conocer esos factores inmunogenéticos que llevan a que la aparición del compromiso cutáneo o la psoriasis lleve a la progresión hacia el compromiso musculoesquelético o artritis psoriásica. Y ese es un área muy interesante en la actualidad, entender cuáles son esos factores de progresión que llevan a que un compromiso cutáneo se extienda más allá y se exprese con una mayor severidad a nivel músculo-esquelético. Y entonces entramos en detalles en un escenario de complejidad, como lo vemos en esta imagen, donde hay unas interacciones celulares complejas que pueden iniciar a nivel cutáneo y posteriormente se van a localizar a nivel de la entesis. Recordemos, la entesis es el órgano de inserción de los tejidos blandos a nivel del hueso. Esto incluye ligamentos, tendones y las fibras musculares, y que constituye esta pues la manifestación de ese compromiso articular. Entonces vemos aquí en la imagen un resumen gráfico de la fisiopatología de la enfermedad psoriásica, donde hay múltiples células comprometidas en esa interacción entre piel y articulación, y que por supuesto lleva a una amplificación de ese proceso inflamatorio, con todos los mediadores que podemos ver, tanto del linaje inmunológico como del linaje osteoblástico, que también tiene un papel muy importante en ese proceso de la enfermedad.
Ahora bien, conociendo todas estas manifestaciones clínicas y una generalidad desde el punto de vista de la fisiopatología de la enfermedad, tanto a nivel de compromiso de órgano como a nivel de compromiso sistémico, vamos aquí a profundizar un poco acerca de los detalles inmunogenéticos, que son la puerta de entrada para lo que conocemos en este momento como la medicina personalizada, o la medicina que busca identificar esquemas de tratamiento específicos en cada individuo basados en esos aspectos inmunogenéticos. Y es muy interesante desde los finales de los años 90 que empezaron a aparecer estudios que determinaran cuál era esa susceptibilidad desde el punto de vista inmunológico en estos pacientes del espectro de la enfermedad psoriásica. Y siempre que hablamos de enfermedades inmunomediadas, tenemos que, de forma irrestricta, hablar del complejo mayor de histocompatibilidad. Es allí donde se ha más estudiado en artritis psoriásica, como lo vemos aquí en esta gráfica de la izquierda. Y estos son 3 alelos que se han identificado principalmente en población caucásica y luego se han validado en población caucásica fuera de Europa y de Norteamérica, en los cuales se han identificado principalmente 3 genes asociados al complejo mayor de histocompatibilidad en relación con la artritis psoriásica. Y esta tabla la vemos también reflejada en la parte derecha, donde está la representación gráfica logarítmica de cada uno de la expresión de cada uno de estos alelos. El primero de ellos es el HLA-C, que lo vemos en la parte superior. Luego está el HLA-B y finalmente el HLA-A, con cada uno de estos alelos. Y que si vemos en cada uno de ellos se expresa esa fuerza de asociación medida por el OR o el odds radio, que nos dice qué tanta asociación existe entre ese alelo y la expresión de la enfermedad. Siendo los 2 primeros, el A y el B, un OR mayor a 1.5, es decir, entre 1.6 y 2.3, y que constituyen la mayor fuerza de asociación en este modelo de enfermedad, y que por lo tanto nos servirían para diseñar estrategias probablemente de tamización y de prevención en individuos que tengan susceptibilidad a desarrollar la enfermedad, especialmente en aquellos con antecedentes familiares de psoriasis, por ejemplo, o antecedentes en primer grado de consanguinidad de algún tipo de enfermedad inmunomediada. Entonces, conociendo, digamos, esos haplotipos de HLA asociadas a la enfermedad psoriásica, podemos, por lo tanto, profundizar en esa medicina personalizada y en ese tratamiento específico. Desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos unos estudios que nos permitan ver con un tamaño muestral significativo cuáles son esos alelos que más se asocian en nuestra población mestiza. Probablemente esto es un área de interés en los próximos años que nos permita saber si podemos extrapolar esta información que tenemos de pacientes caucásicos. Y de aquí nos podemos extender más allá del complejo mayor de histocompatibilidad, buscando asociaciones estadísticas, evaluando una expresión amplia de genes y que confieran susceptibilidad al desarrollo de enfermedad psoriásica. Y vemos aquí estos polimorfismos, estos SNPs que se han identificado en estos pacientes con enfermedad psoriásica y que van mucho más allá del complejo mayor de histocompatibilidad. Mencionaré solamente algunos, los más importantes que tienen relación con la aplicación en la clínica y la toma de decisiones terapéuticas en estos pacientes. Y vemos como, por ejemplo, aquí está la vía de la interleuquina 23, tanto el receptor como el ligando. Factores de transcripción como STAT, toda la familia de los STAT2, 3, y la vía de señalización dependiente de tirosinquinasa. Constituyen estas una de las más interesantes dentro del foco de investigación en el modelo de enfermedad, sin ser las únicas. Como lo vemos en toda la tabla, pues van a tener diferentes fuerzas de asociación. Y lo vemos aquí en la parte derecha, donde si ustedes visualizan esa razón de probabilidad o ese OR, que en estos 3 genes candidatos como factores de susceptibilidad, tiene una razón de probabilidad
que está mayor a 1.5, siendo, digamos, muy interesantes de estudiarlos en detalles y de explorar estas vías de señalización mediadas inmunogenéticamente para poder interferir en la progresión de la enfermedad. Entonces veíamos en la gráfica anterior y les mencionaba dos de estos genes que tienen mayor relevancia, que son aquellos asociados a la vía de la interleuquina 23, que vemos como por ejemplo está estrechamente asociada con otra vía inmunológica que es dependiente de la interleuquina 2. Entonces vemos aquí los receptores de superficie de estas dos interleuquinas y cada uno de sus ligandos, y cómo de forma común lo que hacen es activar cascadas de señalización intracelular dependiente de Janus quinasas o JAK, en este caso JAK2, que es común tanto para la interleuquina 12 como para la interleuquina 23, y también vías de señalización dependientes de tirosin quinasa, en este caso. Estas vías finalmente lo que van a hacer es activar vías de señalización de factores de transcripción, como STAT4 y STAT3, y muy interesante, vemos como la interleuquina 12 en la parte izquierda de la imagen va a estar relacionados con las respuestas TH1 en enfermedad psoriásica, en contraposición a la vía de la interleuquina 23 que va a estar relacionada con la interleuquina 17. Es así como ha aparecido literatura en los últimos años, donde habla de estos estudios GWAS, o estudios amplios de genoma, donde evalúan a profundidad esa expresión génica tanto de las Janus quinasas o las JAK, tanto como de las vías de señalización de tirosin quinasa y de factores de transcripción, especialmente STAT3. Entonces, la vía inmunogenética de esta enfermedad, la interleuquina 23, ha cobrado especial importancia y todavía es un conocimiento que necesitamos mejorar en relación con el entendimiento de la enfermedad. Ahora bien, podemos profundizar mucho más acerca de los perfiles de célula T y su polarización en diferentes perfiles de expresión génica. Y vemos cómo en este caso, aquí en los círculos azules, vemos las diferentes células T, tanto las CD8 como la CD4 en la parte derecha, tanto la TH1 como la TH17, TH2 y los T regulares. Y vemos cómo cada una de estas líneas celulares va a estar su expresión dependiente de otras moléculas, especialmente de señalización intracelular. Y esto es importante tenerlo en cuenta en la inmunogenética de la enfermedad psoriásica, porque podemos evaluar y determinar si en un paciente en particular hay una sobreexpresión, por ejemplo, de la STAT3. Y por lo tanto, entender que ese paciente o ese cuadro clínico va a estar dependiente de la respuesta TH17. Y por lo tanto, modular respuestas de esquemas inmunomoduladores que actúen directamente sobre la interleuquina 17. Y por ejemplo, en otro escenario, aquí en la parte derecha de la imagen, donde vemos que hay una dependencia de interleuquina 4 e interleuquina 13, la cual va a llevar hacia una diferenciación de esas células de linaje T hacia una respuesta TH2 en pacientes con enfermedad psoriásica. Y finalmente, en esta imagen importante, aquí en la parte izquierda, por ejemplo, cuando hablamos del RUNX3, que es otro factor de transcripción, y que está directamente relacionado con la expresión de las células CD8, que como sabemos son células de una potente capacidad citotóxica y que va a estar relacionado con un perfil clínico mucho más severo y un fenotipo de mayor severidad en la enfermedad. Entonces, todas estas moléculas nos permiten, desde el punto de vista del linaje inmunogenético, poder determinar cuál puede ser el mejor tratamiento para estos pacientes en el contexto de esa medicina personalizada. Y podemos ir más en detalle, por ejemplo, si evaluamos la vía del factor nuclear kappa beta. Podemos evaluar perfiles de expresión que nos permitan determinar si hay una ganancia de activación, de expresión de este factor de transcripción, o por el contrario, otro perfil de biomarcadores que nos hablen de pérdida de la inhibición. En las dos condiciones, pues vamos a tener una hiperexpresión de ese factor nuclear kappa beta, que como sabemos es uno de los más potentes
inductores de proinflamación a nivel de expresión. Entonces podemos, en estos pacientes, evaluando ese perfil, determinar si hay una ganancia de esos efectos o, por lo tanto, una pérdida funcional, evaluando aquí cada uno de estos factores que no vamos a entrar en detalle, pero que de forma común van a estar relacionados con esta vía de señalización del factor nuclear kappa. Y podemos ir mucho más en detalle, hacer un análisis como en este trabajo muy reciente, donde hacían una comparación de pacientes con psoriasis y otros con artritis psoriásica, evaluando ese perfil de expresión fuera del complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, no tomamos solamente las moléculas del HLA, sino otras vías metabólicas inmunogenéticas asociadas. Y vemos como aquí, en la parte inferior derecha, podemos identificar genes de la vía de señalización WNT, que es una vía de osteoblastogénesis, de un proceso de maduración del tejido óseo que se ve alterado también en la enfermedad. Y vemos aquí también en la parte superior derecha que podemos evaluar a través de un panel ampliado la diferente expresión de líneas celulares osteoblásticas y condrogénicas asociadas también en esta patología. Pero aquí lo más importante y que quiero resaltar en la imagen es aquí en el centro, en la parte inferior, donde vemos cómo cada una de estas vías inmunogenéticas van a estar asociadas con los blancos terapéuticos de la enfermedad. Y vemos cómo podemos hacer asociaciones de estos círculos amarillos, que son esas vías inmunogenéticas, con los cuadros de color azul, que son los tratamientos farmacológicos que disponemos en la actualidad. Vemos cómo, por ejemplo, en el caso de la interleuquina 23, podríamos pensar en opciones como el metotrexato, y así podríamos considerar diferentes opciones para cada una de las vías metabólicas expresadas en un paciente en particular, y aquí podríamos incluir todos los mecanismos de la terapia biológica, como los inhibidores del factor necrosis tumoral, los inhibidores de interleuquina 17 y los inhibidores de interleuquina 23, que nos permitirían personalizar de una forma más precisa las conductas de tratamiento en estos pacientes, basados en la identificación de cada una de estas vías de señalización. Entonces aquí esto va a permitir cambiar el paradigma de la medicina tradicional, en la cual a un paciente con un diagnóstico ofrecíamos siempre el primer tratamiento, la primera línea de tratamiento, de forma muy homogénea para esos pacientes. Y veíamos que había un porcentaje de ellos que fallaban al tratamiento, otros que presentaban respuesta parcial y otros en los cuales había una respuesta favorable, un efecto benéfico de ese tratamiento. Sin embargo, actualmente no sabemos cómo predecir esa tasa de respuesta favorable o desfavorable, y es en ese escenario que aparece la medicina de precisión, permitiéndonos determinar aquellos grupos de pacientes en los cuales un mecanismo de acción farmacológico, ejemplo, inhibidor de interleuquina 23, va a ofrecer una mejor eficacia clínica comparado con otros tratamientos, ejemplo, inhibidor de interleuquina 17. Entonces todo esto va a llevar también hacia la búsqueda de fases preclínicas de la enfermedad. Es decir, no esperemos a que estos pacientes hagan, como les mostraba en las imágenes iniciales, entesitis, dactilitis o artritis periférica, sino que va a permitir identificar fases preclínicas de la enfermedad en las cuales podríamos, en ese sentido, hacer estrategias terapéuticas muy tempranas, y todas estas vías inmunogenéticas nos van a permitir entender cómo es el proceso de transición de psoriasis hacia artritis psoriásica, que es algo que es esquivo en este momento y que nos permitiría, por lo tanto, modular la progresión de la enfermedad y hacer tratamientos que nos permitan interferir en esa asociación. Entonces, si hacemos un énfasis de las manifestaciones clínicas, de las comorbilidades y de los biomarcadores y de las diferentes formas o perfiles de expresión inmunogenético en estos pacientes, podemos aplicar esa medicina de precisión en todo el escenario de la enfermedad psoriásica, siendo esta un artículo muy reciente que también abarca todos estos aspectos y que, por lo tanto, dentro del grupo de investigación de inmunología clínica aplicada, en el cual
Estamos evaluando otras enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide y como espondiloartritis. Esta se constituye un área de interés en la cual dentro del grupo pensamos explorar en mayor detalle y en mayor profundidad, buscando una aplicación específica de esta medicina de precisión. Y aquí ya para ir terminando mi presentación, esto es algo que a futuro vamos a tenerlo en enfermedades crónicas y la clasificación taxonómica de la enfermedad. Observamos aquí en la parte izquierda diferentes patologías musculoesqueléticas y vemos aquí la artritis psoriásica, en la cual vemos que dentro de este escenario de perfiles de expresión inmunogenéticos podemos identificar grupos de pacientes en los cuales se puedan identificar blancos de tratamiento hacia factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1, interleuquina 12, 23, interleuquina 17A o incluso yendo más allá hacia blancos moleculares, hacia JAKs, CD80, inhibidores de fosfoliesterasa 4 o incluso CDB. Es decir, que la investigación que podamos hacer en pacientes colombianos, latinoamericanos, en los cuales el mestizaje tiene claramente un impacto muy profundo en ese perfil de expresión clínica, nos permitirá ofrecer mejores conductas terapéuticas a estos pacientes en el escenario de la enfermedad. Entonces ya termino con esta última diapositiva, explicándoles a ustedes cómo la artritis psoriásica es una enfermedad que tiene unas características desde el punto de vista inflamatorio de mayor complejidad, en el cual va a existir una disregulación de tipo inmunológico, que es lo que queremos estudiar para tener un mejor entendimiento de la fisiopatología de la enfermedad, y evaluando ese perfil inmunogenético desde el punto de vista del sistema inmune, podemos determinar cuáles son aquellos mecanismos de disregulación que van a conferir una mayor susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad. No tanto solo a nivel de la inmunidad innata, sino también genes reguladores, inmunidad adaptativa, lo cual todo en su conjunto nos permite ya afirmar que hablamos de una etiología muy compleja en este modelo de enfermedad. Y como último mensaje para esta audiencia de este simposio de genética es que, entendiendo la comprensión de la biología inmunogenética en este modelo de enfermedad que les acabo de hablar, que es la enfermedad psoriásica, podemos ofrecer un tratamiento personalizado a cada uno de estos pacientes con esta condición, minimizando efectos adversos y optimizando, por supuesto, el beneficio clínico, que es el contexto de la medicina personalizada o la medicina de precisión. Con esto ya agradezco su atención y quedo atento si hay algunas dudas o preguntas en relación con este tema. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta para el doctor o por el chat del canal, si hay alguna pregunta. Bueno, doctor, al parecer no hay preguntas. Muchísimas gracias por su charla. Es un tema muy importante que debemos conocer, que debemos abordar y pues muy didáctica su charla. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Bueno, ya para finalizar este primer día, quisiéramos darle las gracias a todos los organizadores del evento, al Grupo Genosic, a la Universidad Militar, a la Universidad de los Andes, al Grupo CAMO, a la Asociación Colombiana de Genética Humana, a la Asociación Colombiana de Errores Innatos del Metabolismo, agradecerles por hacer posible todo este evento, a todos los patrocinadores, a GESCON, perdón, a inglés, ya la universidad.
Bueno, prácticamente agradecerle a todos los patrocinadores por hacer también acompañarnos en este simposio. Gracias a todos los asistentes que estuvieron presencial, gracias a los asistentes que estuvieron virtual y pues animar a todos los que estuvieron virtualmente que se animen a venir el día de mañana presencial. Mañana tendremos nuestra segunda sesión, nuestro segundo día con temática de cardiogenética. Entonces, para que se animen a venir y bueno, muchísimas gracias. Con esto daríamos fin al primer día de nuestro simposio.